Para recordarlo. Artículo 25 del decreto, lo de las señas y anticipos que congelan precios, 45 también íbamos a ver hoy. Dejamos el artículo 7, la exención de taxis y remises. O sea que estoy disponible. Vamos a, a la ley de IVA, artículo 11. Vamos a ver. Débito fiscal. Bueno, bueno, antes de empezar a ver el artículo, eh, alguna aclaración para evitar confusiones. Cuando en el artículo 11.12 aparece la referencia a el impuesto, el gravamen, el tributo, en realidad es una imprecisión. Por ejemplo, ahí en el artículo 11 ni bien arranca al impuesto así obtenido. Eh, en el caso del los dos componentes de una resta. El resultado de esa resta es el impuesto del periodo. El periodo no lo vimos, pero convendría que apuntemos que el periodo fiscal está referido en el artículo 27 de la ley. En el primer párrafo hace referencia a la aplicación del artículo 11 a 24, es decir, hasta la determinación de la declaración jurada. Dice que se va a liquidar por mes calendario. Esa sería la norma general acerca de el procesado resultante. Me pongo a ver el artículo 24, va a ser el resultado de tener varios aspectos en cuenta, ¿no? La declaración jurativa va a estar básicamente compuesta en dos bloques, ¿m? Y no siempre va a haber resultado a ingresar o a hacer un ingreso de dinero, este, porque bueno, hay otros componentes que entran en juego, como retenciones, percepciones. En el segundo párrafo del artículo 27 sigue el aspecto temporal, donde habla de una opción exclusiva solamente para la actividad agropecuaria.
donde por opción, vuelvo a repetir, estas pueden determinar ingresar por periodo anual. Y después otro aspecto singular del aspecto periodo fiscal o aspecto temporal es el caso de la importación definitiva, que está en el siguiente párrafo. Estamos hablando del cuarto párrafo, que habla de una liquidación y pago junto con la liquidación y pago de los derechos de importación. Es decir, casi que cuando aduana eh, libera las mercaderías para que ingresen al país, determina, liquide y se cobra los derechos de importación, también lo hace respecto del impuesto al valor agregado, y es casi un hecho imponible instantáneo, en el caso de la importación definitiva. Así que bueno, salvo esas dos particularidades, lo general es el mes calendario y siempre vamos a estar refiriéndonos a ese aspecto. Entonces acá, volviendo al 11, cuando hablamos de débito fiscal, nosotros vamos a ver que en realidad eh, cada operación, cada determinación de débito fiscal es individual. Cada venta, cada locación, cada prestación de servicios que documentemos, vamos a estar determinando el débito fiscal de cada una de ellas. Entonces, cada factura de venta, cada factura de servicio, cada factura de locación dará lugar a un débito fiscal. Sin embargo, en un mes, en un periodo fiscal, podemos tener varias de estas operaciones y, y resulta ser que el primer párrafo de este artículo habla que del total de los precios netos, vamos a aplicarle la alícuota del impuesto, pero claro, el total de los precios netos determinado, precio neto grabado, determinado conforme al artículo 10, eh, con cortes de periodo fiscal, le vamos a aplicar las alícuotas para las operaciones que correspondan, ¿no? Por lo tanto, acá uno podría decir, claro, los totales de precios netos tendrán que abrirse en columnas porque a lo mejor tenemos dentro del mismo sujeto varias actividades y dentro de esas actividades que tiene, no todas tienen la misma alícuota. Entonces, el débito fiscal eh, va a ser determinado en función de los totales de los precios netos a los cuales aplique cada una de esas alícuotas. Eh, y bueno, y ahí podrá ser que coincida con la sumatoria de los débitos fiscales individuales o aparezca una diferencia. Pero bueno, entonces acá en la declaración jurada, nosotros no vamos a cargar los débitos fiscales individuales ni los precios netos individuales. Vamos a cargar y vamos a declarar los precios netos totales del periodo. Eh, Hoy en día no debería haber mayores diferencias. Todas estas cuestiones anotaban diferencias cuando la facturación se hacía manual, con lapicera, a veces se hacían mal las cuentas, eh, los totales no daban, se usaban redondeos mal hechos, se confundían los precios netos con los totales. Bueno, pasaba de todo ahí, ¿no? Pero hoy en día con el uso informático de los sistemas de facturación y esto prácticamente ha quedado reducido a la nada misma. Bien, entonces de ahí va a surgir de la suma de los precios, de la suma de los precios netos del periodo, la aplicación de la alícuota correspondiente. La alícuota fijada para las operaciones que dan lugar a la liquidación tiene en cuenta básicamente dos aspectos, yo diría, ¿no? Primero, la vigencia de las alícuotas. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que tengamos cambio en las alícuotas. A partir de un determinado momento, la alícuota cambia por una disposición legal y en algún caso hasta derivado de un decreto, porque en el artículo 28, que establece la tasa del impuesto, la ley, delega en el Poder Ejecutivo la reducción de alícuotas en algunos casos. Pero además de eso, la ley dispone más de una alícuota. No solamente tenemos una alícuota en el IVA, sí tenemos una alícuota general, pero después tenemos alícuotas particulares. Por ejemplo,
tenemos alícuotas para los servicios públicos, para la luz, el gas, las comunicaciones telefónicas, el agua, según el destino del sujeto que contrata y el destino del inmueble que recibe ese servicio. Entonces ahí aparecerá por ahí una alícuota del 27%. Después tenemos una serie de actividades mencionadas en la ley que son estas habilitadas a reducción, donde tenemos del 10,5%. Después tenemos la referencia a anexos, planillas anexas del código aduanero con una nomenclatura usada en el Mercosur, donde básicamente tenemos un listado de bienes que están también sometidos a una alícuota diferencial menor, 10,5, maquinarias, automotores, determinados automotores, productos de tecnología, informática, electrónica. Pero claro, cuando uno, entonces tenemos alícuotas diferentes por actividad y según la vigencia, según el momento en el cual estemos trabajando, el periodo fiscal. Puede ser que para la misma actividad cambie la alícuota, para arriba, para abajo. Entonces tenemos que tener en cuenta esa cuestión. Y después tenemos que tener en cuenta también que hay veces donde los precios netos están compartidos y acá a veces puede haber errores. Por ejemplo, un sujeto tiene tiene una actividad de venta de comestibles, ¿no? Verduras, frutas y qué sé yo. Y por ahí vende también. Entonces, claro, las verduras están al 10,5 de alícuota, ¿no? Tributan al 10,5, pero los huevos no, al 21. Y bueno, puede ser que tengamos entonces un total neto de una factura, que claro, vamos a tener que discriminar entre el neto que corresponde a los productos grabados al 10,5 y al 21. Acá sí, a veces los sistemas, la facturación no está preparada y bueno, tenemos esos problemas, ¿no? Tenemos que hacer una discriminación, no nos cierran el débito fiscal. Obedece a estas cuestiones que requieren departamentalizar las ventas según los artículos y las alícuotas aplicables a cada uno de esos artículos, ¿no? Eh, bien. Bueno, más allá de esa cuestión que hace la instrumentación de cómo facturamos, de cómo registramos y después cómo cargamos en la declaración jurada, ese es el resultado del cual va a venir el débito fiscal, ¿no? La aplicación de la alícuota que corresponde a cada operación por tipo de bien o servicio y vigencia, la alícuota. Después tenemos un segundo párrafo que dice que a ese resultado del primer párrafo se le va a sumar el que corresponda a devoluciones, rescisiones, descuentos, bonificaciones o quitas. Bueno, acá tenemos operaciones o situaciones, ¿no? Que pueden tener origen de diferente tipo. Algunas de ellas pueden llegar incluso a ser legales, otras son de práctica comercial. Eh, pero la cuestión es que, como dice ahí, está resaltado en verde, esto se produce luego eh, de que una operación PAL ya fue facturada y ahora aparece una situación en la que se le hace una reducción a esa factura por estas causas, ¿no? Claro, la documentación va a venir de la mano de una nota de crédito, seguramente, pero acá, en este caso, siempre lo dijimos, una cosa es hacer un descuento, una reducción, en definitiva, eh, antes de cerrar la factura, porque en caso de hacerlo antes de cerrar la factura, directamente todo queda resuelto en la conformación del precio neto, de la base imponible. Pero si esto se practica luego, por la razón por diferentes razones, acá el tratamiento de la ley es muy diferente, porque acá el descuento logrado va a estar documentado
por un comprobante que no emite el propio sujeto, lo emite un tercero. Por ejemplo, un proveedor. ¿Mm? Eh, típicamente, ¿no? Típicamente un proveedor. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Me aparece una nota de crédito emitida por... Si los sistemas están adecuados a lo que dice la ley, yo acá tendría que registrar en el libro de IVAs ventas un comprobante de un proveedor. Después vamos a ver que en el libro de IVAs compras vamos a tener que registrar los comprobantes emitidos por el propio sujeto, como son las notas de crédito emitidas por el... O sea que tengo una registración cruzada. Cuando vemos los autores, por ejemplo, Oclander dice, esto es anormal, un tanto infeliz, porque uno debería esperar por ahí de registrar restando de las compras, restando de las ventas, las notas de crédito recibidas, restando de las compras, las notas de crédito emitidas, restando de las ventas, ¿no? Pero no, la ley le da un tratamiento cruzado. Este, eh, y bueno, aparte de que tiene esta singularidad, este tema de la documentación, los comprobantes y la forma de registrar y de computar, esto no va a ser entonces un menor crédito fiscal, sino que va a ser un mayor débito fiscal. Y claro, este débito fiscal no aparece, no tiene origen en un hecho imponible. ¿Mm? En Oclander dice son hechos imponibles impropios. Pero tienen la misma suerte, la misma suerte, esa es la palabra. Así que, bueno, tengámoslo en cuenta, por ejemplo, para cuando hacemos un análisis acerca de la razonabilidad de los saldos técnicos en el IVA, porque, bueno, acá tenemos débitos fiscales que no tienen origen en hechos imponibles. Entonces, no podemos hacer tendríamos que hacer una depuración de notas de crédito para comprobar las posiciones técnicas, ¿no? Profesor, Bien, sí. acá en este párrafo está hablando específicamente de la declaración jurada, no del libro de IVA compras y del libro de ventas, ¿no? Porque yo, No, por no, ejemplo, no, no, la declaración jurada habla en el 24. Ah, No, porque yo no. en los subdiarios de compra, por ejemplo, lo que es nota de créditos de compra, las registro en las compras. Y lo que es Bueno, ventas, sí, yo quería notas de preguntar si débito, había, venta. si había algún caso que no fuera así. A ver, entonces, por ejemplo, vos, una nota de crédito emitida por el propio contribuyente a un Sí, cliente, ¿dónde la registrás? las ventas, subdiarios de venta. Bueno, eso sería lo normal. Eso sería lo que, por ejemplo, Oclander o Marcheschi dicen que sería lo esperable. Ujú. ¿Alguien trabaja con Begerman? No. ¿Tu sistema cuál es, Bacín? Cada vez lo usa más gente ese sistema. Está muy, Es se ve que práctico, es muy querido ese. sí. Pero bueno, lo que yo voy, después Este, cuando presento el libro de IVA compras, el libro de IVA, digamos, ahí sí las notas de crédito de venta están con las ventas y las notas de crédito de compra con las compras. Después en la declaración jurada, ahí sí, eh, en realidad el mismo libro IVA te lo computa así como está diciendo usted ahora. Lo que es crédito fiscal por notas de crédito de compras, te lo suman en las ventas, digamos, y lo que es nota de créditos por ventas, te lo suman en el crédito fiscal. claro. O sea, le da el tratamiento de la ley de IVA, al final Claro. de... Bueno, claro. Pero bueno, sí, acá nosotros también usamos un sistema que le da el mismo tratamiento del catedral. Pero Ujú. Begerman no. Begerman ayer casualmente me decían que no, que aplica textualmente como dice la ley. Em, que es medio complicado porque las bases de datos del libro o del subdiario de venta o de compra tienen los datos almacenados de los clientes y no de los proveedores, ¿no? Así que Claro. bueno, es una cuestión
Tendrías una mezcla de informar. proveedores y clientes que tendrías que Sí, pensar. sí, 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 sí. Bueno, pero más allá de esa cuestión, que dicho sea de paso, ayer estábamos hablando con los alumnos de Luján, de este tema. Por ejemplo, Becherman aparte ya eh, ofrece los módulos de IVA compras, IVA compras, IVA compras, que están vinculados con el de contabilidad. Ya viene con un agregado de inteligencia artificial que hace la imputación contable, hace la discriminación. Casualmente el chico que trabajaba con eso me dijo que todavía no lo habían habilitado al uso de la inteligencia artificial. Pero bueno, dicho sea de paso, yo esta semana, no, no, la semana pasada fue, ya empecé a, por ejemplo, a probar de hacer asientos contables con inteligencia artificial y realmente es maravilloso. Es un juguete, un chiche hermoso. Con lo cual eso también de alguna manera ya vamos a tener que ir pensando en cómo nos paramos delante de esta situación, porque hay cosas que ya no vamos a hacer, no tiene sentido hacer. Por ejemplo, yo para que sea una idea, escaneé un resumen bursátil, le pedí que me hiciera los asientos de todas las operaciones financieras y me lo hizo, pero en un pestañear de ojos. Fue algo extraordinario. Me lo bajó en Excel, me lo preparó. Ahora no tuve tiempo de controlarlo, así que después que los controle les digo qué tal, qué fue, si hizo algo útil o fue algo que tenía errores, pero ya en principio los borradores que me presentó, porque aparte me avisó, me dijo, ¿qué les parece si lo quieren en este formato? ¿Les gusta? Bueno, se lo bajo, un lujo, la verdad un lujo. Con lo cual, ahora me queda a mí hacer la auditoría de eso, a ver si está bien hecho o no. Pero me ahorró un montón de tiempo, pero cualquier cantidad de tiempo. Bueno, pero eso para hacer la imputación, la clasificación de conceptos en las compras, qué es gasto, qué es compra de bienes de cambio, qué es imputación de gastos, qué es gasto de comercialización, de administración, en fin. Eh, Nos obliga a repensarnos un poco a ver a qué nos tenemos que dedicar realmente que valga la pena, porque ya esas cuestiones estarían en principio. Vamos a ver. Pero si no lo está en un principio, lo va a estar en un segundo paso, ¿no? Porque seguramente habrá que corregir los desvíos que tenga y pronto lo van a hacer. Bien, ¿cómo tiene que ser este débito fiscal? Bueno, acá dice. La alícuota, hay que prestar atención a dos cuestiones acá. Primero, a la alícuota. La alícuota no puede ser cualquiera. La alícuota de esa nota de crédito tiene que ser a la alícuota que estaba vigente y aplicable en el momento al cual se refiere la operación sobre la que produció la rescisión. Eh, a ver, en principio lo que es devolución y rescisión tiene que ser una operación prácticamente gemela, en espejo, porque básicamente es por una obligación contractual o legal. ¿M? Rescisión puede ser contractual por no haber cumplido con el contrato, es causado y tiene efecto al principio del contrato, o sea, se vuelve todo para atrás. Se desarma la operación. Bueno, lo documento casi una anulación sería, ¿no? Con una nota de crédito, tiene que ser en espejo. La devolución no, la devolución puede ser una obligación legal, ¿por qué? Por vicios, incongruencias entre lo que se pretendía comprar y lo que se me entregó. No es lo que yo pedí, te lo devuelvo. ¿Mm? Obligación contractual. Lo que me diste no funciona, te lo devuelvo. Lo que me diste tiene vicios, no sirve para la función por la cual fue concebido ese bien, te lo devuelvo. Bueno, y me avala la ley, por ejemplo, la ley de defensa del consumidor y el Código Civil y Comercial, ¿no? Descuentos, bonificaciones o quitas ya es otra cuestión. Ahí sí entra en juego un poco la costumbre, los usos y costumbres comerciales, las prácticas comerciales, las políticas comerciales y financieras, ¿no? Este,
Pero de cualquier manera, entonces la alícuota tiene que observar la vigencia y la operación que le da origen a de la operación principal. No puedo aparecer con una alícuota distinta. Eh, y acá, en color violeta, aparece una presunción legal absoluta que no admite prueba en contrario y dice que los descuentos, bonificaciones y quitas, fíjense que acá no habla de las devoluciones ni de las rescisiones, porque son otras cuestiones, pero habla de los descuentos, de las bonificaciones y las quitas, operan en forma proporcional. Pues yo le decía que con las devoluciones y rescisiones teníamos una operación de espejo, pero negativa. Acá no, puede ser un porcentaje, pero ojo, la proporción tiene que ser eh, observar dos puntos de anclaje, digamos, que es el precio neto y el impuesto facturado. Si en el medio hay percepciones, conceptos exentos o no grabados, siguen la suerte de la proporcionalidad, pero la bonificación, el descuento, la quita, tienen que respetar porcentaje respecto del precio neto y de la alícuota, y del impuesto, perdón, y del impuesto. Y el sentido de esto es que no se le vaya a ocurrir al contribuyente, digamos, administrar y hacer un pasaje dentro de la composición para pasar, por ejemplo, precio neto grabado a conceptos exentos no grabados y achicar el débito fiscal. Y al final de cuentas dejar en el porcentaje deseado la cuenta corriente mercantil porque el total se mantuvo. No. O sea, eso es una cuestión de entre ustedes, entre los privados, entre los contratistas, ¿no? Pero para el fisco lo que le interesa es que estas cuestiones respeten dos parámetros, precio neto e impuesto. Y esto lo vamos a ver también cuando la nota de crédito es emitida, y genera un crédito fiscal. Esta presunción vuelve a ser invocada en el artículo 12. Así que recordemos este segundo párrafo último, infine, porque va a ser invocado, va a volver a aparecer. ¿Eh? Bien, punto aparte. Acá aparece otro hecho imponible impropio, ¿no? Que es un débito fiscal que no tiene nada que ver con el acaecimiento del hecho imponible o el perfeccionamiento del hecho imponible. ¿De qué se trata el tercer párrafo? Dice, cuando se transfieran o desafecten de la actividad que origina operaciones grabadas, obras que se compraron a responsables, empresa constructora, obras grabadas sobre inmueble propio que se compraron a empresas constructoras o realizadas por el sujeto pasivo directamente sobre inmueble propio, o sea que lo haga la propia empresa constructora, que hubiera generado el crédito fiscal a que le hubiera dado derecho, ¿no? El artículo 12. Bueno, o sea que acá lo que nos está diciendo la ley es, mire, usted fue empresa constructora y se tomó el crédito fiscal por la obra sobre inmueble propio, porque usted sabía que la obra era obra grabada, usted era empresa constructora y usted luego iba a vender el inmueble para obtener un lucro con su enajenación, ¿no? O usted le compró una obra sobre inmueble propio, ¿sí? A una empresa constructora y usted ahora le va a cambiar el destino. Por ejemplo, yo compré una obra a una empresa constructora, le compré un inmueble con la obra, yo le compré a una empresa constructora que me ofrecía sobre un terreno una nave, un galpón industrial. Y yo lo quería como bien de uso, porque yo quería usarlo para trabajar, me quería tomar el crédito fiscal de mi bien de uso, este, y, o lo quería alquilar, y estaba grabado el alquiler, pero resulta ser que ese lote con el galpón industrial que le compré a la empresa constructora, me apareció la tentación o tuve una necesidad financiera y lo vendo. Al vender el inmueble, le cambié el destino, porque me lo había comprado para usarlo como bien de uso, para alquilarlo, y resulta ser que enajeno el bien. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Al cambiar el destino, se me cayó, me computé el crédito fiscal y ahora le cambio el destino.
ese crédito fiscal como que quedó en infracción, perdió legitimidad. Ese es un caso. Otro caso, empresa constructora. Hago una obra sobre un inmueble propio porque creo que la voy a vender. Resulta ser que en lugar de venderla, cambio de opinión y habito en el inmueble o lo uso como bien de uso. Le cambié el destino. El crédito fiscal por todos los materiales que me tomé para hacer la obra quedó legitimado. ¿Se entiende? Bien, uno lo transferí, en otro le cambié el destino. En esos ejemplos, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, sí. Bueno, entonces, ¿qué hace? ¿Qué me dice la ley? Bueno, entonces ahora, como usted le cambió el destino, quedó en infracción con el crédito fiscal que se tomó, dice, deberá adicionarlo al débito fiscal del periodo. O sea, me ordena darle el tratamiento como un débito fiscal, entre comillas, complementario al débito fiscal del periodo, en que se produzca la transferencia del inmueble o la desafectación del inmueble, ¿no? El crédito oportunamente computado. Ahora, esta pérdida de legitimidad del crédito fiscal oportunamente computado se produce si yo la transferencia del inmueble o el cambio de destino lo hago dentro de los 10 años, ¿eh? A partir de que terminé la obra o que desafecté el inmueble de la actividad grabada. Si pasa después de los 10 años, el crédito fiscal me lo puedo quedar, no tengo que devolverlo. Y el último párrafo del artículo lo que me dice es, si usted cayó en esta situación del tercer párrafo, ese crédito fiscal, que seguramente son de periodo anterior, lo va a tener que sumar al débito fiscal del periodo, pero actualizado, usando el IPIN, índice de precios mayoristas, previsto en el artículo 47. Desde cada uno de los meses en el cual fui computando el crédito fiscal, pues seguramente la obra duró varios meses, a el mes en que tengo que devolverlo, como un débito fiscal, como un débito fiscal. Es un hecho imponible o un acto grabado impropio, como dicen los autores, ¿no? ¿Se entiende, chicos, cómo es esto ¿Mm? de esta situación? Si Sí. alguien no entiende, me dice y lo repetimos o tratamos de hacer otro ejemplo. ¿Mm? Bueno, bueno. Seguimos entonces. Vamos al artículo 12, crédito fiscal. Eh, lo interesante es que esa sustracción, que de la que siempre hablamos, ¿no? En el IVA, que era impuesto contra impuesto, de integración financiera, bueno, aparece acá. Como quien no dice nada, como quien quiere la cosa, en el artículo 12 dice del impuesto, ese impuesto no es impuesto. Ese impuesto es en realidad del débito fiscal determinado por aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, los responsables van a restar. O sea, del minuendo van a restar lo que sigue. Te voy a decir cuáles son los sustraendo. ¿Eh? Eso es lo que me está diciendo. O sea, que la sustracción está consagrada acá en este artículo 12, en ese primer renglón que aparece, ni bien arranca el artículo. ¿Eh? Restarán, los responsables restarán. Bien, yo acá lo que diría es lo siguiente, porque se los voy a tomar, y esto hay que saberlo, que son los requisitos para el cómputo del crédito fiscal. El fisco suele ser bastante celoso en esto. Entonces, hay que tenerlos en claro. Y a veces en un examen sí, oral, uno les pregunta, ¿cuáles son los requisitos del crédito fiscal? Tiene que
enseguida tiene que vomitarlo a los requisitos. ¡Pum! Todos. No dudar, porque son importantes. Dice, el gravamen que en el periodo que se liquida se les hubiere facturado. Primer requisito, entonces, que sea del periodo. Entonces uno dice, ¿y qué pasa si yo me encuentro con una factura que es de periodos anteriores, que es de 2 o 3 meses de atrás? Yo estoy liquidando septiembre y aparece una factura de abril. ¿No la puedo computar? ¿Qué pensará el fisco al respecto? Bueno, sí, la puedo computar. En realidad, no habría el fisco se ha pronunciado sobre esta cuestión. Dice que en principio no se observa un perjuicio fiscal por el hecho de que el contribuyente compute un crédito fiscal que tendría que haber computado anteriormente. Es más, en definitiva, lo que esto significa es que el contribuyente se perjudicó, porque seguramente en un periodo anterior pagó una posición de IVA en exceso a lo que realmente tendría que haber pagado, porque no se privó de computar un crédito fiscal que ahora aparece. Eso es verdad, en cierta forma es verdad, pero también puede ocurrir de que un crédito fiscal no obedezca a ese motivo de que estaba extraviado, sino que estaba guardado. ¿Por qué? Porque había una inconsistencia en el momento de origen. Entonces la factura se la dejó aparte para registrarla más adelante, cuando la posición fiscal lo permitiera. Así que ojo con eso porque puede despertar alguna sospecha de inconsistencia en el periodo al cual pertenece realmente. Hay que revisar ese periodo a ver cómo está. Acá no lo dice la ley, pero tiene que ser del contribuyente. Ese crédito fiscal le tiene que pertenecer a él. Tiene que tener legitimación activa respecto de ese crédito fiscal. ¿Mm? Eh, Tiene que estar facturado. Es decir, se les hubiere facturado. Dice ahí. Acá aparece una regla llamada regla del tope, ¿no? Hasta el tope de lo facturado. Yo no puedo tomarme un impuesto por encima del que aparece en la factura, pero sí puedo tomar uno por debajo. ¿Por qué? Porque dice más adelante, segundo requisito del facturado, por la compra o importación definitiva. Pero perdón, respecto a que se les hubiera facturado, hace referencia a que la facturación de ese impuesto le hizo un tercero. Pero hay excepciones donde la facturación del impuesto es hecha por el propio contribuyente. Uno de esos casos es el que proviene de una nota de crédito. Pero hay otros casos, por ejemplo, el que proviene de una nota de compra de productos primarios. Por ejemplo, una fábrica mozzarella le compra leche a un pequeño tambo. El tambo no le factura. Le hace la nota de compra de productos primarios la fábrica mozzarella. De ahí surge el crédito fiscal y sale de la propia lapicera del contribuyente. Otro caso que no está facturado, los tickets de peaje, por ejemplo, ¿no? Va a desaparecer, pero todavía uno va a una cabina manual de un peaje y paga en efectivo y le dan el ticket, lo da vuelta, atrás va a figurar la resolución general de la AFIP que le indica cómo tiene que detraer el IVA crédito fiscal de ese peaje, para en caso de que corresponda tomarlo. Y ahí hay dos cuestiones, ¿no? Porque ese ticket de peaje no está nominado, o sea, no tiene el nombre del contribuyente. ¿Se acuerdan esto de que yo decía que tiene que tener legitimación activa? Bueno, ahí hay una excepción, ¿no? Uno no. A ver, está legitimado tomárselo porque si se toma el peaje porque está ejerciendo la actividad grabada, lo paga él, el peaje es de él, el paso del vehículo es de él. Eso está, en la realidad está, pero no tengo el comprobante que me lo indique. Y además tampoco está facturado el impuesto, está adentro. Bueno, está bien que ahora tenemos una resolución general que está flamante resolución general que nos obliga a discriminar los impuestos en todos los casos, no solamente cuando es entre responsables inscriptos, pero es muy reciente y no me acuerdo el número, que la tengo anotada por acá. Tengo un lío de papeles.
Ah, la 5614. La 5614, que de transparencia fiscal para exteriorizar el impuesto en todos los casos. Bueno, pues ahí tenemos otra excepción. Y después tenemos el límite. Ah, incluido el proveniente de los bienes de uso, inversiones en bienes de uso. Fíjense que acá aparece al final el tratamiento de los bienes de capital. ¿Mm? Tengo derecho a cómputo de crédito fiscal cuando compro, cuando importo. ¿Mm? Este, Acá aparece la respuesta a aquel tratamiento que hablamos en la teoría del impuesto a los consumos. Y aparece otro requisito, el límite, la regla del límite. ¿Qué dice la regla del límite? No me puedo tomar un crédito fiscal por arriba de lo que resulta de aplicar la alícuota a la que dichas operaciones hubieran estado sujetas en su oportunidad. Es decir, que yo tengo que tener el precio neto, pero tengo que ver ese bien o ese servicio o locación, ¿a qué alícuota correspondía tributar? Porque puede ser que la factura esté mal hecha, puede ser que el cálculo esté mal hecho y puede ser que la alícuota esté mal tomada. Entonces yo compro, por ejemplo, viene de cambio, verduras que tributan al 10,5 y me hicieron la factura al 21, porque también me vendieron huevo y liquidaron todo al 21 para hacerla fácil. Y yo no me puedo tomar el crédito fiscal de esa factura. ¿Por qué? Porque ahí hay verduras que tributaban al 10,5. Solamente los huevos eran del 21. Entonces tengo que aplicar regla del límite. Y voy a tener que, si bien el IVA facturado es mayor, el que me puedo tomar es menor. Ojo, porque acá la descomposición es dentro de la factura. ¿Mm? Eh, Bien. Entonces, la alícuota a la que dichas operaciones hubieran estado sujetas en su oportunidad, por vigencia de la alícuota, por si hay cambio de alícuota, y por operación que le dio origen, ¿eh? Las dos cuestiones que tengo. Eh, el siguiente requisito es fundamental, el requisito de la relación causal. Es decir, solamente lo puedo tomar el crédito fiscal en la medida que la compra, importación definitiva, locación o prestación esté vinculada con la operación grabada. Si no hay vinculación con operaciones grabadas, no hay nada que discutir. Ese crédito fiscal no me lo puedo tomar. Otro requisito, la relación causal. Acá habla en la medida en que se vinculen. Por lo tanto, si la vinculación es total, el cómputo es total. Pero si la vinculación es parcial, el cómputo también tiene que ser parcial. Y ahí tengo que hacer un trabajo de proporcionalidad. ¿Mm? Entonces ahí voy a tener que ver en qué medida está esa vinculación. Y este es un trabajo que voy a tener que hacer operación por operación. Y acá aparece un problema. Yo acá puedo estar haciendo una estimación gruesa, pero después va a llegar un momento en el que tenga que hacer una estimación fina. Y esa estimación fina se va a dar por aplicación del artículo siguiente, el 13. ¿Mm? Pero bueno, para hacer la estimación fina tengo que reunir una serie de elementos que todavía no los tengo, porque estoy recién frente a una operación particular. Bien, son las 9. 5 minutitos.
Bueno, seguimos. Bueno. Bueno, dentro de la relación causal o el grado de vinculación con la operación grabada, aparecen a continuación casos donde la ley presume que no hay vinculación. El primero está referido a los automóviles, un tema que ya lo conocemos por las deducciones no admitidas en el impuesto a las ganancias. ¿Mm? Em, bueno, automóvil, acá sí, en el artículo 52 aparece una referencia a la ley de tránsito, ley 24.440. ¿Se acuerdan que era el vehículo concebido para el transporte de personas de tres o más ruedas? 1.500. Acá aparece también el límite de los 20.000 pesos netos. Eh, con lo cual acá hay dos cuestiones, ¿no? Por un lado, esto del límite en cuanto a los 20.000 pesos, lo que está por debajo de 20.000 se acepta, lo que está por arriba de 20.000 pesos netos no se acepta, pero más allá de eso, la relación causal está presente siempre, o sea que por más que yo compre un auto de 15.000 pesos, pero no tengo vinculación con actividad grabada, no puedo tomar el IVA crédito igual, ¿no? Eso está claro. Y hay una excepción a los 20.000 y al cómputo, ¿no? Que es si el bien, si el automóvil es bien de cambio o constituye el objeto principal de la explotación o de la actividad. Taxi, remise, viajante de comercio, ese tipo de actividades pueden tomar todo el crédito. Después tenemos el caso de las locaciones, punto 3, artículo 3, inciso E, puntos 1, 2, 3, 12, 13, 15 y 16. Acá teníamos bueno, los temas de bares, hoteles, posadas, masajes, gimnasios, peluquerías y garage. Con respecto a esto, el artículo 52 aclara de que la restricción a que se refiere este punto no es aplicable para los locatarios o prestatarios, sean a su vez locadores o prestadores de esos servicios. Así que en este caso sí se pueden tomar el crédito fiscal, cuando el que ocupa es el prestador. Eh, bueno, después tenemos el caso de la ropa, también. eh, Ropa de trabajo, accesorios, eh, equipamiento. Todo esto está restringido cuando no es de uso exclusivo en el lugar de trabajo. Acá el reglamento también sigue con esta línea, pero hay casos donde también conocemos que salió a favor, ¿no? Llegado el caso frente al Tribunal Fiscal y la alzada del Tribunal Fiscal. Particularmente, después habría que confirmar, no tuve tiempo de confirmarlo. Yo había un fallo hace poco tiempo, en el año 22, de un contador que casualmente volvió a repetir la experiencia del legendario Vicente Oscar Díaz, el especialista en derecho penal tributario, que también se había planteado el reclamo del IVA crédito fiscal y la deducción del impuesto a las ganancias pero particularmente de la ropa de trabajo, los trajes, saco, corbata, pues, pantalón, saco, corbata, zapatos, porque claro, decía yo lo necesito para estar, etcétera, visitar las empresas. Bueno, entonces, el fallo creo que es Tabil, del año, ayer estábamos viendo cámara, ¿m? Donde para el caso del contador prosperó. Este, bien. Em,
Ahora tenemos el caso de esta resolución general antes del corte, eh, la 5614, creo que les había dicho el número. Sin embargo, estos párrafos que siguen son vigentes, a pesar de que la resolución general permite u ordena exteriorizar el IVA y otros gravámenes. Yo no puedo tomar crédito fiscal cuando alguien que no es sujeto, por ejemplo, con un monotributista. Ya teníamos una norma previa que nos estaba habilitando el cómputo de crédito, mostrar el impuesto al monotributista. Ya, acá hace referencia al título más, el responsable inscripto. No puedo tomarme el crédito fiscal. ¿Por qué? Porque vamos a ver, como dice ahí un poquito más abajo, no sé si ya está a la vista, eh, en todos los casos de crédito, siempre y cuando en la contraparte se haya perfeccionado el hecho imponible. Un tema sumamente importante, o sea, conforme a la factura apócrifa, por ejemplo, justamente porque la operación que pretende documentar es inexistente. Entonces, me puede documentar con una factura la venta de un auto, pero si o de una máquina o de mercadería, pero si no existen y no fueron puestas a disposición, no fueron entregadas, entonces no puede haber nunca crédito fiscal. La una excepción respecto del hecho imponible computable, el hecho imponible generado y el crédito fiscal computable cuando se trata de una prestación realizada en el exterior y usufructuada en el país por un sujeto del impuesto por otros hechos imponibles. Me refiero al caso de las preciso de. Entonces, acá hay un delay en el cómputo del crédito fiscal. Acá no me que habla de notas de crédito generadas por el contribuyente. Acá hablamos de, otra vez, descuentos, bonificaciones, quitas, devoluciones o rescisiones que respecto a los precios netos se otorguen. Entonces acá aparecen las exigencias, ¿no? La alícuota siempre tiene que estar del momento al cual se refieren esa nota de crédito, sobre todo si se giran o se emiten en un mes distinto al de la operación principal. Tiene que estar facturada, tiene que estar contabilizada y tiene que estar conforme a las costumbres de plaza, del tiempo y de otros sujetos de actividad similar. Así que bueno. Y por último, nos recuerda este párrafo, ojo, tiene que aplicar también la presunción legal absoluta del artículo 11, segundo párrafo, infine. ¿Se acuerdan de la proporcionalidad a guardar? La proporcionalidad a guardar es respecto del precio neto y del impuesto. Y todos los componentes adicionales que conformen la factura y que ahora son replicadas en la proporcionalidad del descuento de la bonificación se aplican sobre precio neto e impuesto. Con esto prácticamente tenemos casi todos los requisitos, por ejemplo, el de los medios de pago, que no están acá en la ley de IVA, están en la ley de procedimiento tributario, están en la ley de prevención
de evasión fiscal. Los pagos superiores a 1.000 pesos no pueden ser en efectivos. Tienen que ser de acuerdo a mecanismos reconocidos por la reglamentación. Los que dicte interdepósito, pago con tarjeta de débito, tarjeta de crédito, pero no efectivo. Recordemos que había un fallo, Mera Miguel Ángel, ¿se acuerdan? Donde se discutió esto porque, claro, la penalidad recae sobre la no deducción del gasto en el impuesto a las ganancias, el no cómputo del crédito fiscal en el IVA. Y claro, ahí se discutió qué pasaba en esos casos. No tengo el medio de pago, pero exigido, pero la operación es real. Acá hay un conflicto entre la ley de procedimiento tributario y la ley de prevención de la evasión fiscal. Las dos penalizan los cómputos, pero la ley de prevención de la evasión fiscal no admite prueba en contrario. Los procedimientos tributarios sí. Y la Corte, un fallo de Corte, admitió al contribuyente la prueba de la veracidad de la operación porque entendió que la ley de procedimiento tributario es ley especial y que por lo tanto prevalece sobre la ley general, que era la de la prevención de la evasión fiscal. Así que bueno, Mera Miguel salió adelante, pudo probar la veracidad de la operación y salvó el débito fiscal, el crédito fiscal en el IVA y la deducción en ganancias. Pero bueno, medio de pago es otro. Ah, dos cuestiones más respecto de la titularidad de los comprobantes a nombre de el que pretende computar el crédito fiscal. Dos casos tenemos, artículo 57 y artículo 57 agregado a continuación. En el artículo 57 habla del caso de la locación de inmuebles. Eh, ¿Qué pasa con esto? Eh, Muchas veces cuando de los servicios públicos queda estipulado que el locatario se obliga a sumar tantos pesos por canon locativo mensual. Además, va a pagar las expensas. Además, va a pagar los servicios públicos cuyos medidores están a nombre de, acá dice el decreto, del dueño del inmueble o presentárselo a la aseguradora de salud.